buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metron Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta en Canal 4 y a través de las plataformas de YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 18 de julio del año 2022. Flor, este fin de semana fue así como... Como loco. No, loco es un detalle. O sea, hubo de todo en redes sociales, en comunicados, en expresiones, es decir, fake news, videos viejos presentados como nuevos, videos de otros sitios presentados como de Panamá. O sea, este fue un fin de semana realmente psicodélico, rocambolesco, digámoslo así. Y mucha gente, que ese es la posverdad, mucha gente está confundida porque no saben a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Pero no solamente por las cosas que están mandando que son viejas, sino porque hay una enorme diferencia entre lo que comunican los propios manifestantes, el propio gobierno. Mira, esta mañana en el noticiero de Telemetro hablaba Hugo Famanía sobre el 325 del combustible y el vicepresidente le escribió que era desde mañana a las 3 de la tarde, Oliva le escribió que era desde hoy a las 3 de la tarde y luego entonces dijeron que era después del Consejo de Gabinete, que no necesariamente va a ser después de las 3 de la tarde o no necesariamente va a ser antes de las 4 o 5. Así que habría que ver, pero hay comunicaciones como cruzadas y eso genera muchísima desinformación. Comunicaciones encontradas y como bien lo anotas, no solo de parte de las autoridades, lo que es poco deseable porque se supone que deben estar las autoridades alineadas y coordinadas, sino también en los grupos que protestan, porque ha habido, por un lado, un supuesto acuerdo con los representantes de la comarca Nave Buglé, después salen otros a desmentirlo, acuerdo con la gente de la ANADEPO en el centro de Veraguas, en Santiago, y después salen a desmentirlo otros que participaban. Es decir, aparte de la posición conocida de aquí de Suntrax en Panamá, Suntrax, Asoprof y CONUSI, creo que son los de la Alianza Unidos por la Vida, que ellos han estado... Primero se sumaron después, porque esto nació orgánicamente como una protesta de los educadores en Veraguas. Estos se sumaron después, de AEVE, correcto. Estos se sumaron después y evidentemente los propósitos de unos y otros son distintos. El comunicado ayer o el video ayer de Saúl Méndez ya revela lo que ellos están buscando, que es una revolución socialista, pues, porque lo que quieren es cambiar el modelo, como calificaron, neoliberal, el modelo económico neoliberal que genera pobreza. Claro, como hay tantos mensaje grupos, de Saúl Méndez. Como hay tantos grupos, hay muchísimas peticiones distintas y eso hace que el mensaje también se diluya entre no tener los objetivos claramente y concretos. Obviamente se pierde el mensaje, cada quien está pidiendo algo distinto, no todo el mundo se está sentando en la misma mesa, entonces eso me parece un problema. Y lo otro que me parece importante es que el gobierno no ha logrado llegar a un acuerdo y generalmente, comentábamos fuera del aire, Guido, cuando hay temas de este calibre en gobiernos anteriores, que nunca ha habido uno, de hecho, de protesta nacional tan duradero, en fin de semana y todo lo demás, el problema es que cuando llega el presidente se van solucionando las cosas, pero en esta ocasión, por más que se han sentado, no ha habido un acuerdo. Sí, Flor, Esto además... me muestra que ha perdido un poco de legitimidad el gobierno. Sí, no, la inacción. Recordemos que esto nació prácticamente después del 1 de julio. El 13. Explotó, así es, explotó después de la difusión de los videos de la celebración con Macallan, de la fiesta de la señora Telvina, etcétera, etcétera. Y nació como una protesta de los educadores. Y no hubo ninguna acción de los que estaban al frente del gobierno en Panamá. El presidente estaba en Houston recibiendo atención médica. Si bien no dejó formalmente encargado a nadie, se supone que el gabinete ha debido tomar alguna acción. Entonces se dejó crecer la bola de nieve y bueno, aparentemente se había logrado
de alguna manera controlar, pero el que no sea una mesa única ha causado estos cortocircuitos. Cada uno está negociando por su lado y eso pues genera que haya quienes no se sientan parte de la negociación o que están buscando otros intereses. Por otra parte, yo analizaba... Es más profundo, Guido, que el combustible, que fue lo que Sí, no, mucho más profundo. Ayer. Ahora, el combustible es un factor. Por supuesto. Y el factor del combustible es el que ha hecho, no solo en Panamá, a Pero nivel esa es la global, causa, a nivel esa es la global, raíz, una esa ola es la inflacionaria. causa. No, pero no, la causa sí fue el alto precio de las medicinas, el alto precio de la canasta comida, básica. de la canasta básica, y todo eso es causado por el aumento del combustible. Pero se aprovechó para establecer un marco de corrección de ciertas distorsiones que vienen afectando desde hace rato a Panamá y que no se han tenido la voluntad política de corregirla. Ahora, yo analizaba que en materia de estrategia de los grupos que protestan, ha sido totalmente contraproducente esa posición de nadie pasa, nada pasa, porque ni en las guerras, ni en los conflictos bélicos se da esa situación. Se establecen corredores humanitarios para no afectar a la población, a los civiles que no tienen nada que ver quizás con las causas de quienes protestan, para no afectar la economía. Entonces, secuestrar al país, ese video de ayer del señor diciendo no salgan de sus casas y no sé qué, eso es inadmisible, señores. Eso, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué estás protestando al final? Por eso yo digo Sí. que se va perdiendo la legitimidad Totalmente. por todos los lados. Por todos lados, Y, totalmente. Mira, esta es la primera vez que yo noto en una protesta que los que no protestan sí están apoyando a los que protestan. Pero Esto no, es la primera vez. Hasta ayer Flor, en la noche que Flor, se vio el video. Flor, pero no todos, porque hay gente que está, o sea, los pequeños, ahí vimos en el noticiero tanto a la presidenta de APEDE como al presidente del CONEP. Los pequeños y medianos empresarios de este país son el 87% de la economía. Y esa gente no está contenta con que les bloqueen las calles para impedirles trabajar. Sí. Eso no es cierto que están apoyando, no están apoyando. Yo veo Hay que decir las cosas como son. Yo veo a mucha gente que por primera vez no le da plomo a la gente que protesta. Digo, no es la gran mayoría, pero eso es un cambio que yo sí he visto. Bueno, a Y partir por del otro video de lado, anoche te aseguro que el eso va a video, cambiar. Exactamente, a eso iba. El video creo que cambia eso, porque al final la gente se siente que no puede salir de su casa, pues. No, pues, O sea, eso fue una amenaza amenazados por obra y gracia de quienes quieren hacer la revolución socialista. No, señor. Que participen en las contiendas electorales, hagan como hizo el señor Petro en Colombia. Eso es la manera legítima de acceder al poder. No cerrando el país, cerrando las calles, impidiendo que pasen las ambulancias, impidiendo que lleguen los suministros de combustible, de comidas, de alimentos a las poblaciones. Eso es contraproducente. Porque entonces la población es la afectada. ¿Contra quién están protestando o contra qué están protestando? Porque fregarnos a nosotros mismos no tiene mucho sentido. No, Por pues. otro lado, lo hablábamos, Guido, el viernes, ¿qué tan sostenible es que todas esas personas que están en la calle sigan protestando? A menos que sean, por ejemplo, docentes que siguen cobrando o el fondo de huelga de Asuntras que sigue pagándole a los que están en huelga, aun cuando no estén trabajando. Yo no sé qué tan sostenible sea eso. Evidentemente no es sostenible, evidentemente porque esas personas también comen, Flor, esas personas también tienen necesidades básicas que atender y si hay una falta de suministro de la cadena de suministros alimentarios, todos son afectados, todos somos afectados. Y eso ya se está viendo la escasez de verduras y legumbres en las tiendas y supermercados. Entonces se está viendo que se pierde la producción, se está afectando la economía. Tenemos la posibilidad de perder el grado de inversión, lo que nos va a afectar a todos. Entonces hay que distinguir entre una protesta legítima por unas causas específicas y otra cosa cuando se pierde el norte y lo que se quiere es prácticamente tumbar al gobierno. De eso no se trata No, hay que recordar que el gobierno fue electo democráticamente, guste o no guste, fue electo democráticamente y yo creo que un golpe de Estado no resuelve absolutamente nada. Por otro lado, si hoy fueran las elecciones, yo tampoco pienso que esto mejoraría, porque es que esto no se trata de elegir a gente nueva, se trata de nosotros exigir las cosas que el gobierno tiene que hacer, sea al gobierno que sea. No pienso que sea un buen camino siquiera tocar el tema de tumbar al gobierno, ni de un autotumbe, nada de eso. Sí, no, esto tiene que solucionarse por los cauces democráticos, por el diálogo,
por la convivencia pacífica, por el consenso. El tema es que son demasiados los frentes abiertos, se dejó correr demasiado esta bola de nieve y ahora está difícil de parar. Y la gente está cansada de la desigualdad y del despilfarro. Se viene viendo esto toda la pandemia, entonces la gente también tiene su límite. Somos conocidos aquí y afuera por ser ciudadanos muy pacíficos. Bueno, el otro tema que necesariamente y también fue objeto de comentarios en las redes sociales durante el fin de semana es que con la rebaja del combustible, que la vamos a asumir entre todos, para que estemos claros, porque gratis no hay nada. Gratis no es. Gratis no hay nada en la vida. Pues lo que procede es que entonces bajen los precios que habían subido por el impacto del combustible en toda la cadena logística de suministro, de producción, etcétera, en lo que tiene que ver con el combustible, porque hay un tema que no tiene que ver con el combustible, que es, por ejemplo, el precio de los fertilizantes, que tiene que ver, ese sí, directamente con el conflicto en Europa del Este. Entonces, pero una porción, lo que tiene que ver con el combustible, con el transporte y con ese tipo de elementos que impactan el costo, sí debería bajar, porque se está haciendo un sacrificio por parte de todos, que somos los que pagamos ese subsidio, ese auxilio, para que ese propósito se cumpla. Y entonces ahí tiene que entrar la vigilancia de Acodeco. Hay 18 productos de la canasta básica que están con control de precios. Entiendo que en las negociaciones hay quienes piden sumar más productos. En los 18 productos están los 10 nuevos, que me dio mucha gracia, Flor, porque yo pensaba que era solo por mala comunicación, pero es que hay gente que no se le olvidó que había 8 productos que estaban congelados desde la administración pasada, incluyendo el pollo, el pan de molde, el arroz de primera, la leche en polvo, el queso, porque la gente dice, pero es que nosotros no comemos eso que congelaron. Yo, no, pues es que lo otro sí, viene congelado. Viene con control de precios desde hace más de 7 años. Entonces, realmente yo insisto en que hay factores externos al movimiento legítimo de protesta de los maestros y educadores que están tratando de causar el caos. Pero que no deslegitima las razones por las que está protestando el ciudadano. No, en ningún momento, pero... Pero de que hay mano negra, por supuesto que hay mano negra, pero la ha habido en todos los gobiernos, todas las protestas. Yo no creo que esto sea distinto. Mano negra. De que hay mano negra, seguro hay, pero las razones son legítimas, son justas. Mano negra y mano roja, que salió anoche a relucir. Vamos a un cambio, Guido, ya volvemos y vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Con más, tenemos al invitado aquí con nosotros y es Luis Oliva. Vamos a hablar del precio del combustible. Este fin de semana fue el primero en el que se aplicó el ajuste en el precio del combustible. Hoy vuelve y cambia el tema. Ha habido una confusión. Primero se dijo que era mañana, después se dijo que era desde hoy a las 12:01, luego que había que esperar el decreto o la resolución. ¿Cómo va a funcionar esta situación, licenciado Oliva? Ingeniero Oliva, perdón. Bueno, buenos días a todos los televidentes y a ustedes por el espacio que me brindan. En efecto, hoy a las 11 de la mañana vamos a tener un consejo de gabinete extraordinario en el cual se va a tocar como único punto este tema de la mesa de diálogo y de los acuerdos que el gobierno nacional ha puesto sobre la mesa y que el señor vicepresidente anunció en el día de ayer. Nosotros estamos a la espera únicamente de que salga la resolución del Consejo de Gabinete y que se vaya elaborando lo que sería el decreto para poder entonces fijar el precio a $3.25 en todas las estaciones de combustible. Nosotros creemos que por los tiempos aproximadamente a las 3 de la tarde ya debe estar este precio del día de hoy, ya debe estar cargado este precio. Así que 3 de la tarde del día de hoy ya debemos de tener en las plataformas de las estaciones de combustible el precio fijado. Ok, hay varias dudas que me quedan al respecto. Primero, ya no hay que registrarse en el app, ¿cierto? Es correcto, ya no hay que... Simplemente llegas, presentas tu cédula para que quede constancia de quién es la persona que le echó gasolina a su carro, ¿cierto? Es correcto. Lo único ¿Qué se hace después con esa cédula? Estas cédulas se van a publicar porque realmente como son uso de fondos públicos, se publica el uso de cuánto se le dio en subsidio
y es el nombre de la persona, únicamente eso, porque esto es lo que las petroleras nos ponen en sus cuentas por pagar, ¿no? Nosotros tenemos que hacerle frente. Ellos nos han pedido que en un término no mayor a una semana se les esté haciendo el pago, ya que ellos tienen que hacer la compra de este combustible y no queremos generar desabastecimiento. Pero es importante que sepamos de que esto es una plataforma de transparencia, que se llegó a un acuerdo con estas petroleras para poder también que ellas accedieran a tener la seguridad de que el gobierno nacional les va a cumplir en el pago de cada uno de los subsidios de los ciudadanos que van a hacer uso del mismo. Un punto importante que hay que aclarar, ingeniero Oliva, porque he visto algunas inquietudes sobre los dispositivos que se están usando por parte de los despachadores de combustible. Esos dispositivos son proveídos por la misma estación de combustible o por ellos mismos, porque he visto que hay quienes tienen una especie de tablets, otros tienen dispositivos móviles, celulares. Para aclarar ese punto. Sí, es importante. Cada una de las estaciones de combustible ha decidido comprar sus propias tablets, otros han comprado celulares, pero esto es algo que ha corrido por parte propia de ellos. Hay estaciones de combustible que no están aplicando el ajuste. Entiendo que no se puede obligar a una empresa que es privada a ajustarse a una medida del gobierno. ¿Qué porcentaje de las gasolineras están accediendo a ajustar el precio y qué porcentaje no? Bien, acá inicio diciéndote las 4 petroleras que están trabajando con nosotros en estos momentos. Sería Delta, Puma, Terpel y Texaco, Chevron, ¿no? Es importante que sepamos que algunas de estas petroleras, las estaciones de combustible, en algunos casos son de dueños en particular, ¿no? Un propietario y este puede decidir no aceptar trabajar con este precio del combustible. Sin embargo, la Secretaría de Energía ha estado haciendo un esfuerzo. Creemos que más del 70% de las estaciones de combustible a nivel nacional hoy ya están trabajando en este programa y creemos que en los próximos días se van a estar sumando el resto. Suman más de 545 estaciones de combustible a nivel nacional. Así que... ¿Ese es qué porcentaje? Entre 70 y 80% de las estaciones a nivel nacional. Y me imagino que ustedes llegaron a un acuerdo con las gasolineras en cuánto tiempo le van a pagar. Y yo me imagino que también por el tema del pago y de lidiar con el gobierno y ver las experiencias, por ejemplo, de los hoteles hospitales o de los proveedores, mucha gente no quiere lidiar con el gobierno. ¿En cuánto tiempo se comprometieron a pagarles y de qué renglón o de qué entidad va a salir ese costo, que es altísimo? Sí, este presupuesto fue asignado a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quien es la entidad que está a cargo de hacerle el pago a las petroleras. La solicitud de las petroleras ha sido un término no superior a una semana. El periodo en que nosotros hemos estado haciendo los pagos ha estado muy cercano al mismo, entendiéndose parte del trámite que se tiene que realizar, pero gracias a que hemos estado utilizando este sistema informático que desarrollamos en conjunto, el pago y la gestión de cobro por parte de ellas es bastante rápida, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un proceso en el cual ellos ya tienen la seguridad de que el gobierno nacional les va a hacer el pago y de que ahora con el nuevo presupuesto que se va a estar aprobando en el Consejo de Gabinete se va a seguir con la misma metodología. Hay carros que estaban excluidos o ciudadanos que estaban excluidos del beneficio porque, por ejemplo, no tenían el mantenimiento del carro al día. Esas personas ya no van a tener problemas, ¿cierto? Bien, era básicamente el revisado. En estos momentos están discutiendo la Autoridad de Tránsito y Transporte con la Secretaría de Energía este tema, porque en teoría también es un tema de seguridad vial, ¿no? Nosotros los panameños lo mínimo que se le exige es que un vehículo tenga su revisado para protegernos, ¿no? Yo creo que es parte de la idea que se tenía en su momento. Sin embargo, yo creo que ya para las 3 de la tarde vamos a tener la definición de ese tema. Y el otro tema es, por ejemplo, las personas que tenían el carro a nombre de alguien, pero iba otro conductor y tenía que registrarse como persona encargada de manejar el carro. ¿Eso ya tampoco aplicaría? No, ya no aplica. Simplemente la persona que en ese momento lleva el vehículo y le carga el combustible es la que presenta su cédula. Pero entonces lo que sí se está discutiendo todavía, que no se ha definido, es el tema del revisado de los carros. ¿Y qué más? Solamente el revisado, porque es lo único, ni siquiera nosotros estamos pidiendo que estuvieran al día en el municipio.
Básicamente era un tema por seguridad vial de que tuvieran el revisado al día. Carros a nombre de empresas. Ningún problema, los carros tampoco que están a nombre de entidades financieras. Así que en este momento lo único que nosotros, no hay ninguna validación ni activación necesaria. Simplemente se toma el número de la placa y el número de la cédula para poder que la estación de combustible pueda sustentar el pago, el cobro ante el Estado. Si llega una persona a pie con un tanquecito de combustible. Bien, es algo que hemos estado trabajando, viéndolo en las mesas en estos momentos. Solamente está para vehículos particulares. Esta persona que va a pie en efecto no aplica porque no está portando un vehículo. Así que, Pero una moto, el que llega en moto sí, ¿no? sí, el de la moto sí. El de la moto sí. Ok, ¿y cuántas personas se han visto beneficiadas de este ajuste desde el viernes? Viernes, sábado, domingo, ¿hay alguna...? Sí, tenemos una cifra. 102.000 personas utilizaron este beneficio desde el día viernes hasta hoy y también casi 300.000 habían completado la activación en la plataforma. Así que casi tenemos un parque de 795.000 personas que tenían su revisado al día y 300.000 ya lo habían activado. De estas 102.000 en estos 3 días, el monto que el Estado tendría que cubrir era aproximadamente $796.000. Así que ya para que tengamos una cifra de cuánto, Esa era mi siguiente pregunta. de cuánto está consumiendo, nosotros hemos estado sacando un promedio, $8.50 es más o menos por vehículo lo que estaba cubriéndole el Estado, basado en las estadísticas que teníamos desde el día viernes. Sí, yo las personas con las que he hablado Sí. me dicen $6-7. Mucha gente no llenó el tanque esperando que bajara más, fruto de la negociación. Eso está clarísimo. Por eso el promedio es ese $8. Y como yo soy como soy, adivina cuándo llené el tanque. El miércoles. No, pues sí, Flores, que tú... Yo soy, es que te digo que no la pego ni una. Yo soy de las que le digo a todo el mundo y que "Ey, va a subir el combustible el viernes, pon. Y tú le aquí pones el se me olvida sábado. poner yo Y eso. tú le pones el sábado. Típica. Bueno, entonces es importante saber cuánto va hasta el momento. Obviamente esa cifra va a empezar a subir, ya va casi $1 millón, 800 y pico mil, pero ya va a empezar a subir porque ahora el alivio es un poco mayor. Entonces, más o menos cuánto se calcula que se vaya a gastar al día o a la semana con este nuevo ajuste. Mira, nosotros estuvimos tirando una estadística de qué hubiese sucedido si hubiera sido a $3.25 desde este mismo fin de semana. La cifra hubiera estado muy cercana al $1 millón. Exacto. Entonces, es básicamente un incremento importante, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en la gasolina se estaba subsidiando $1.30 y ahora se están añadiendo 70 centavos adicionales, así que viene siendo casi un 50% adicional de descuento por galón de combustible. Entonces de 800.000 no subiría a $1 millón, subiría en 3 días subiría como a 1.500.000, pues. Sí, nosotros estuvimos viendo el patrón de consumo de las personas y creemos de que la cifra superaría el $1 millón. Una pregunta que siempre subyace porque se ha dicho por parte sobre todo de analistas del Citibank de New York que la tendencia de los precios del petróleo va a ser hacia la baja. Por otro lado, los de Morgan, JP Morgan, dicen que no, que puede ser al alza. Incluso han hablado de una cifra estratosférica de $400 el barril de petróleo. Los del Citi consideran que puede bajar a $40, $45 en el año 2023. Por efecto de la recesión económica que ya está planteada como una posibilidad real. En caso de que la cifra baje de tal manera, el precio del combustible, de tal manera que se ponga en paralelo con la cifra auxiliada o con el combustible solidario, ¿se van a hacer los ajustes también o eso todavía no se ha terminado de estudiar? Yo creo que es importante que veamos lo que los técnicos han estado hablando, porque han habido técnicos también por parte de los gremios y los técnicos por parte de la empresa. Nos remontamos al 24 de febrero de este año que inició la guerra, el conflicto de Ucrania con Rusia. El precio del combustible estaba a $4.01. Ese era el precio y por eso era que nosotros habíamos establecido $3.95 en un inicio, porque era para mitigar los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, cuando nosotros nos remontamos a $3.25, excluyendo el periodo de pandemia,
podríamos estar hablando de algunos meses del año 2019, previo a la pandemia. Entonces creeríamos de que podríamos reevaluarlo en conjunto con las mesas técnicas de ambos, de tanto los gremios como del gobierno, porque en efecto esto está haciendo la mitigación del conflicto bélico que a su postre ha traído el incremento en los alimentos, entre otras cosas, pero Incremento y desabastecimiento. y desabastecimiento. Así que creemos que se tendría que reevaluar en efecto cuando ya llegue a la paridad de ambos precios, ¿no? Cambiando un poquito de tema, vacunación. La gente sigue preguntándose dónde están vacunando. Sé que no es el tema más caliente del momento, pero sí es un tema necesario de aclarar para que la gente sepa dónde están poniendo las vacunas y para quiénes. Es importante que estemos anuentes los que tienen la posibilidad de ver las redes sociales del Ministerio de Salud, que se anuncian estas jornadas. Normalmente hay jornadas extramuros por parte de las enfermeras desde jueves a domingo para aprovechar que las personas están en los fines de semana en los malls y el resto de los días también se tiene mucho dentro de los centros de salud, ¿no? Entonces yo creería de que en las redes sociales del Ministerio de Salud podemos ver los días que están fuera de los centros de salud y el resto de los días en las policlínicas y centros de salud, tanto de la Caja de Seguro Social como el MINSA, pueden asistir a las jornadas de vacunación. Y también en la página web creo que también se puede ver dónde están haciéndose los hisopados por parte del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, porque esa es otra, ahora que hay la variante BA5, está de moda, mucha gente está buscando es dónde hacerse hisopados sin tener que pagar pues, en los laboratorios clínicos privados. Bueno, porque este es uno de los pocos países que no tiene todavía aprobadas las pruebas caseras, que facilitarían muchísimo la situación para muchísimas personas que no pueden ir al sector público, pero el privado les sale muy caro. Sí, yo creo que en ese tema el Gorgas, creo que ya acaba de hacer poco, ya está sacando la primera autorización de pruebas caseras, así que yo creo que debería que darle seguimiento porque está muy cerca de que ya esto se pueda estar utilizando de manera ya aprobada por parte del Instituto Gorgas. Sí, o sea, eso solamente favorece el mercado negro en este momento y afecta el bolsillo de muchísimas personas que tienen que ir a hacerse una prueba a un laboratorio cuando pudieran hacérsela en su casa de manera fiable también. Así que en eso vamos con meses de tardanza. Oye, ingeniero, una pregunta que tengo que hacerle antes de cambiar. Yo ayer fui a una estación a echar algo de combustible para un vehículo que yo poco uso, pero que sí le doy una vueltita por ahí los domingos, un carrito antiguo que yo tengo ya de 21 años. Y me percaté, el muchacho de la estación me decía que lo que pasa es que se está demorando un poquito la aplicación. Cuando él le daba para validar ya después de todo, ahí se quedaba como en un loop y tardó como 3 o 4 minutos. Entonces yo decía, bueno, 3 o 4 minutos para una sola persona, pues uno espera. Pero cuando eso se multiplica por la cantidad de personas que se están surtiendo, es un mundo de tiempo. Sí, pero son 35.000 personas al día. Es imposible que eso no se... Eso envía, bueno, ya ahora no va a haber tanto procedimiento porque ya no hay que registrarse, etcétera. Pero eso, ¿a qué se debe esa demora? Desde el punto de vista técnico. Sí, nosotros el día de ayer estuvimos haciendo actualizaciones en la plataforma, preparándonos, haciendo la carga de toda la base de datos de los 795.000 vehículos, haciendo algunas actualizaciones en la plataforma porque ya se había anunciado el primer compromiso que fue el que se tuvo en San Félix. Así que nosotros antes de que nos dieran ya la instrucción fuimos preparando las diferentes plataformas para que en el momento en que nos dieran la instrucción fuera lo más inmediato posible. Entonces yo creo que eso nos permite hoy poder hacerte el anuncio de que a las 3 de la tarde vamos a estar listos. Una vez salga la resolución de gabinete, en 15 minutos se actualiza el sistema de cuentas por cobrar en todas las estaciones de combustible a nivel nacional. Pero sí pedimos disculpas porque el día de ayer estuvimos haciendo esto y sobre todo porque el flujo estaba bastante bajo, como era domingo. Así que aprovechamos ese instante para poder hacer las actualizaciones. Bueno, pues fue por la actualización del sistema. Esperaremos entonces a las 3 de la tarde hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Oliva. Nosotros nos vamos a un cambio y volvemos con otro invitado. No se vayan.
Estamos de regreso con más, Flor. Entonces ya tenemos a nuestro invitado vía Zoom. Lo tenemos. Rafael Mezquita, vocero del gobierno. Bienvenido a Cuarto Poder, señor Mezquita. Cuéntenos esta confusión que se ha dado y se ha generado, porque por un lado la Iglesia al responder a la solicitud de mediación, la Iglesia Católica planteó que ellos aceptaban ser facilitadores, pero condicionaba que hubiera una mesa única. La mesa única aparentemente no se dio, y entonces se siguió avanzando en las negociaciones con AEBE, o en el centro AEBE, con el grupo de docentes, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Y eso se llegó a un acuerdo. Por otro lado estaba la mesa en San Félix, de la ministra de Gobierno, con los grupos de poblaciones originarias que estaban protestando en el oriente chiricano. Y por otro lado estaba la gente de acá de Panamá, de la Alianza Unidos por la Vida, donde está Suntras, CONUSI, ASOPROF, que aparentemente nadie se sentó a negociar con ellos. Entonces, explíquenos un poquito cómo es la dinámica para entender, porque la gente ha estado un poco confundida con justa causa durante este fin de semana. Muy buenos días y gracias por la invitación. Estos procesos políticos sociales que estamos viviendo en el país, que yo diría que son inéditos, generaron esta dinámica social durante la semana. Afortunadamente hubo un primer acuerdo con la Comarca 9, con grupos originarios, y yo destacaría que este acuerdo se dio total respeto a los derechos humanos. Hasta el momento no hemos tenido ningún muerto, gracias a Dios, ningún ciego y ningún lisiado, como se dio hace algunos años atrás con ellos. Llegamos a un acuerdo, eso fue el día sábado. Ayer domingo hubo una segunda mesa, que fue en Santiago de Veraguas, en donde hubo un segundo acuerdo. Mucha gente dice, pero se llegaron a acuerdos, pero no se han cumplido. Por supuesto, esto es un proceso que lentamente, que va avanzando, que no es de un día a otro, que hay sectores que no aceptan los resultados de ese acuerdo. Hay una tercera mesa, como usted bien lo dijo, que es con el grupo Pueblo Unido, que dirige CONUSI, en donde está Suntrax y Frenadeso. Ellos tienen una agenda de 32 temas presentados al Ejecutivo hace algunas semanas. Yo no tengo la menor duda que el Ejecutivo se sentará también con ellos. Y hay un cuarto grupo que yo diría que no responde a ningún tipo de organización, que son grupos que han florecido, que han salido en la coyuntura, que tienen cerrado la provincia de Bocas del Toro, por ejemplo, que tienen cerrado el este de la ciudad, el este de la provincia de Panamá, que tienen vida propia, por decirlo así, que muchos de ellos no aceptan ninguna responsabilidad ni ningún acuerdo, pero este proceso, cuando empiece a dar resultados, cuando la gente llega a la estación de gasolina y vea que los 3.25 es de verdad, cuando se sienten en la mesa y se amplíe el tema de la canasta básica y se aumenten los productos de control de precio, cuando empiece a llegar las posibilidades de que resolvamos el odioso oligopolio de medicinas que hay en Panamá y la gente comience a recibir descuentos en el precio de las medicinas, tanto en las medicinas del sector privado, de las farmacias privadas, como las medicinas que se compran en el sector público. Poco a poco el pueblo, la sociedad irá viendo los resultados de estas negociaciones, los resultados de esta voluntad política, y poco a poco los grupos, yo diría que más tolerantes, irán levantando sus protestas, y quedarán como siempre grupos aislados, grupos radicalizados, grupos del todo o nada, y la propia sociedad se encargará de aislarlos, porque la gente lo que no quiere es violencia, lo que no quiere es saqueo, lo que quiere es que se abra la carretera panamericana para que fluya la comida del interior de Chiriquí, de las provincias centrales, hacia Panamá, y para que fluyan los productos terminados, combustible, gas, productos de construcción del centro de Panamá hacia el interior y hacia el Centroamérica. Mezquita, y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere también es la reducción de la planilla, y lo que se por anunció, supuesto, y también el alto
a los contratos opacos y también la reducción de las asesorías y consultorías millonarias y muchas veces innecesarias. También la gente quiere eso. Y yo te diría que también la gente quiere eliminar ya la poca empatía de ciertos funcionarios públicos con la necesidad de la gente durante este periodo, la ausencia de humildad de muchos funcionarios públicos hacia la gente en estos momentos. La desigualdad y la tan marcada percepción. que hay, pero mi punto es el anuncio de austeridad anunciado, el primer punto de los 10 que anunciaron, no decía vamos a bajar la planilla 10%. Lo que decía era vamos a girar instrucciones a las entidades para iniciar el proceso de reducción de planilla en 10%. Por supuesto. Exactamente con esas palabras, licenciado Mezquita, fue que anunciaron la rebaja de los salarios de los funcionarios en pandemia y luego eso no ocurrió. ¿Por qué no se puede anunciar directamente reducción de la planilla? Porque por otro lado, ¿a qué entidades van a instruir tomando en cuenta que hay personas a las que no pueden tocar? Que si docentes, que médicos, etcétera, ¿no? Flor, toda reducción de planillas toca gente, toca la dignidad de las personas. Partimos muchas veces del concepto de que todos los que están en el sector público, muchos de ellos son botellas que no hacen nada. Hay que hacer un análisis sobre lo que está sucediendo en las instituciones y realmente determinar quiénes están haciendo sus funciones y quiénes no, quiénes son prescindibles y quiénes son imprescindibles. Y ese análisis toma tiempo, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando ¿Cuánto tiempo, licenciado? Yo no te puedo decir cuánto tiempo, pero ya se han girado instrucciones de parte de la Dirección General de Carrera Administrativa a todas las instituciones para empezar, y ya se inició el revisado de los listados en todas estas instituciones para hacer válido esta reducción del 10%. Es claro, licenciado Mezquita, que las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno no convencieron a la ciudadanía porque la prueba está en que las protestas siguieron. Yo sí quisiera preguntarle algunas cosas de ese comunicado de austeridad que anunciaron, esas medidas de austeridad que anunciaron. A mí me quedan dudas, me dejó muy preocupada leer ese comunicado porque dice, por ejemplo, no pagaremos gastos no autorizados de viajes, lo cual me dice que estaban pagando gastos no autorizados de viajes. Por otro lado, dice que van a viajar con prensa y protocolo solo cuando sea necesario, lo cual deja entrever que hasta ahora estaban viajando también cuando no eran necesarios su presencia en los viajes. También habla, esas son las dos que más me llamaron la atención en cuanto a gastos que no han debido pagarse. Yo no me atrevería a decir que se estaban pagando esos gastos. Entonces, ¿por qué dicen Yo me que no se van a atrevería pagar? a decir que se estaba reiterando una prohibición que ya existe dentro del ordenamiento administrativo. Entonces, ¿no sería una nueva medida de austeridad? No, es una medida que se tiene, es una advertencia al funcionario público para que no cometa esos exabruptos administrativos. Licenciado Mezquita, otro tema que hay que necesariamente abordar, así como es de odioso el oligopolio de los medicamentos que hace que las medicinas en Panamá sean de las más caras del planeta, también es odiosa el emplanillamiento de familiares de los diputados en las planillas de la Asamblea. No, y de funcionarios, no solamente el legislativo. No, y además en otros ministerios, porque aquí en Cuarto Poder hemos difundido los videos de diputados quejándose en el pleno de la Asamblea, en el colmo del descaro de que no le han terminado de nombrar a sus recomendados en las diferentes instituciones. Bueno, ¿y la mesa de nombramientos? Y el famoso video del diputado Alejandro Magno Castillero que circuló al inicio de la administración, también quejándose de lo mismo, de que se habían distribuido las entidades y que a él no le habían terminado de cumplir. Eso es odioso, porque para eso no se llega a la administración pública. A la administración pública se llega a tratar de administrar la cosa pública como buen padre de familia para generar un mejor estar de los ciudadanos, pero no para llegar y distribuir como si se tratara de un botín de guerra. Entonces, ese tema hay que abordarlo también, necesariamente. Por supuesto que hay que abordarlo necesariamente, y yo te diría que en estos momentos están dadas las condiciones políticas para abordarlo. En este momento, cuando estamos viviendo esta explosión social
que refleja un hartazgo de la gente. Se están dando las condiciones para que el Ejecutivo se siente con los grupos, porque todavía esto no ha terminado. Las negociaciones en Santiago apenas llegaron a un primer acuerdo el día de ayer. Las negociaciones en Panamá todavía no han iniciado. Yo te diría que hay la voluntad política del gobierno nacional para comenzar a discutir estas cosas también, que hay que discutirlas. Por eso yo te digo que cuando yo te hablo de la poca empatía de ciertos funcionarios públicos con las necesidades de la gente, o de la ausencia de humildad, o de malos manejos o percepción de malos manejos, te estoy hablando de eso, y eso hay que abordarlo. Yo no puedo aceptar, por ejemplo, que en la mitad de esta bendita pandemia una señora decana o rectora de una universidad en una provincia del interior ha hecho una fiesta. O sea, esos abusos, esa falta de empatía con las necesidades de la gente fue lo que cabreó a la población, y por eso la población reaccionó de esa manera. Pero a ver, entonces, no es la fiesta sola, no es la fiesta sola, es la sanción de la ley del presidente. Aquí ha sido un camino. Si ella hubiera hecho una fiesta ganando lo que ganaba antes, eso no hubiera sido un escándalo. Lo que pasa es que no es el abuso de la fiesta por parte de ella. Lo que pasa es que es el abuso de parte de la Asamblea, y luego también la desconexión de la realidad por parte del presidente de sancionar ese proyecto con $9 millones adicionales y el salario más alto de Panamá. Tiene un 86%, es la entidad, entre las 89 entidades que tiene Panamá, esa es la que más ha aumentado su presupuesto en los últimos 4 años, 86%. No es la fiesta. Esto le cae al Ejecutivo, Flor, también. Entonces, Flor, vuelvo e insisto, pienso que está el momento, está la voluntad política del Ejecutivo para empezar a hacer los ajustes necesarios para eliminar todos estos. Ok, esa fiesta tenía varios días anunciándose ya. ¿Por qué nadie del Ejecutivo agarró el teléfono y le dijo, oye, no hagas esa fiesta que vas a prender este pueblo? No sé. No tengo la menor idea por qué no lo hicieron. Y por otro lado, usted dice, las condiciones están dadas, hay voluntad, pero nunca me voy a olvidar de cuando usted dijo que para arreglar el tema del seguro social ya no tenían ese capital político que se necesita para afrontar ese problema. ¿Quieres que hablemos de eso? No, espérese, que se me va la idea. Okay. Ahora se me olvidó ver. En esta ocasión yo veo que tampoco queda mucho capital político ni legitimidad para afrontar este tema, porque si bien usted dice, no hay muertos, no hay heridos, no hay lisiados, no hay ciegos, también es cierto que ya vamos en la tercera semana de las protestas y el gobierno no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con la gente que protesta. Ha dejado crecer esta bola tanto que parece ser otra muestra de que no tienen el capital político nuevamente. Mira, yo ya te dije que este es un proceso y que poco a poco, cuando la gente empieza a sentir los efectos de los resultados de las negociaciones, yo asumo que esto iremos llegando a los resultados del mismo proceso. Sobre el tema del Seguro Social, solamente 2 palabras. En el año 2006, el gobierno de Martín Torrijos llevó adelante un proceso de reformas de la Caja del Seguro Social en momentos en que el país tenía una tasa de desempleo entre el 4 y el 5%, el momento en que el país creció durante ese quinquenio al 8,5 o 9% anual. Había recursos en el Estado y había recursos en la gente. Habían condiciones sociales y económicas total y radicalmente distintas a las que estamos viviendo hoy en día. Asumir en estos momentos con una tasa de desempleo arriba del 10 o 12%, con una actividad económica que todavía ha sido más afectada por la coyuntura, porque la actividad económica del país y el desempleo, yo estoy seguro que se ha visto sometida a todos estos estremecimientos de los últimos días. Con estas condiciones sociales y políticas, sociales y económicas, difícilmente tú puedes impulsar un cambio en medidas paramétricas en el seguro social. Entonces sería simplemente provocar a la sociedad a un caos social y político. Y en consecuencia, lo que estamos haciendo es acumulando un fondo, un recurso
para dejarle un periodo holgado al próximo gobierno para que pueda hacer estos ajustes en condiciones de mejor crecimiento económico, de menor desempleo y de menor informalidad. Llevar adelante, quitar eso o llevar adelante un proceso como ese en este momento sería explosivo, al igual que quitar cualquier subsidio. Mucha gente me dice, ¿y por qué no eliminamos los subsidios? Yo estoy de acuerdo, como muchos pensadores económicos, que los subsidios deben ser temporales, pero los subsidios también tienen su momento, su timing para eliminarle. Y en estos momentos tú no puedes eliminar ningún subsidio porque la gente está pasando por serios problemas El problema sociales. es, no vamos a revisar los subsidios, no vamos a corregir el tema del seguro social, se está pateando la pelota demasiado y eso es lo que tiene la gente en la calle. Que los problemas Eso no tiene a la realmente gente en la importantes- calle. Lo siento, eso A no ver. estoy de acuerdo contigo. La gente no está en la calle por eso. Si hubiéramos hecho lo contrario, hubiera habido mucha más gente en la calle. ¿Cuánta gente? Pero eso es lo que hay que asumir, para eso gobiernan. Licenciado, pero Tú gobiernas y tomas decisiones cuando tienes condiciones para tomarlas. Cuando no la tienes, hacer esas decisiones sería meterle combustible a la explosión Pero social. es que Y eso es lo que no vamos a es tomar hacer. medidas populares. Las impopulares no las quieren tomar. Por ejemplo, el vale digital. En estos momentos, Por ¿cómo vas a supuesto que tomar había- medidas después de 30 meses de pandemia? Pero ¿cómo vas a tomar seamos medidas? racionales. Pero el gobierno sigue despilfarrando. Licenciado, lo que pasa es que en el tema del seguro hay una dura realidad. En el 2024, según las proyecciones, se agotan las reservas del IBM. Así entonces, es. Entonces, ¿qué va a pasar si no se toman Ya las le medidas? dije que le vamos a dejar un recurso para que el próximo gobierno tome las decisiones que tenga que tomar y va a hacer y el recurso va a alcanzar hasta el 2027, básicamente para que tengan 3 años y no es verdad que las reservas se acaban en el 2024. ¿Cuándo se acaban? Hay posibilidades de que se acaben en el 2027. El presidente Cortizo dijo que parte de las ganancias del contrato minero se iban a Así destinar es. también. ¿Y dónde está el contrato Parte. minero? ¿A dónde está el contrato minero? El contrato minero se está terminando de redactar para sometérselo a la Asamblea, que es un contrato ley, y de ahí va a salir parte de los recursos para apoyar esta transición o esta negociación ¿Qué del recurso? IBM, del Seguro ¿Qué Social. recursos? Los recursos para financiar las reformas paramétricas al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Bueno, se nos acabó. En el próximo gobierno. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, licenciado Mezquita, por su participación. Con mucho gusto. Flor, tenemos que retirarnos, se nos acabó el tiempo. El tiempo es el tirano en la radio y en la televisión. Ustedes, si continúan con Telemetro Radio y Oye TV, sigan con el brunch. Y en RPC Televisión, la audiencia del caso Odebrecht. Importante estar Hombre, qué pendiente. bien. Me alegro mucho. Hasta mañana. Hasta mañana.